Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos. Bienvenidos a esta nueva sesión de video del proyecto de animación, el Diplomado de Animación Bíblica de la Pastoral. El día de hoy quiero explicar la diapositiva que se ha subido al módulo de proyecto del diseño del proyecto, que es objetivos y fundamentación bíblica del proyecto que ustedes están trabajando. ¿En qué consiste los objetivos y la fundamentación bíblica? Algo había hablado ya acerca de los objetivos en el video anterior, cuando explicaban los proyectos o los avances de proyectos que me enviaron a través del foro. Los objetivos es la guía, a dónde quiero orientar yo mi proyecto, ¿no? Si se acuerdan lo que les comenté, este proyecto es la implementación de un mes de la Biblia, ¿ya? Pero me tiene que servir para algo. Yo implemento el mes de la Biblia para trabajar un tema particular, ¿no? Entonces, el objetivo, bueno, la definición más sencilla es: ¿qué es lo que quiero lograr con la realización del mes de la Biblia en mi comunidad? Una vez que yo tengo planteado este objetivo, y tiene que ser un objetivo pastoral, en primer lugar. Segundo, un objetivo concreto, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no?, elaborar un mes de la Biblia en la parroquia tal, de tal distrito. Y definir el tema, ¿no? Por ejemplo, implementar el mes de la Biblia en el colegio tal, con el tema, por ejemplo, de ser discípulos de Jesús. Entonces, que no sea un objetivo muy gaseoso, sino que el objetivo general me describa a dónde quiero llegar, cuál es ese objetivo, y tiene que ser un objetivo realizable, un objetivo que yo lo pueda medir, ¿no? Y este objetivo va a estar acompañado también por los objetivos específicos, ¿no? Por ejemplo, objetivos que me van a permitir alcanzar ese objetivo principal. Bien, entonces en esta primera parte del objetivo, lo que hice en la diapositiva es tenerlo claro. Tiene que ser un objetivo. A ver, una característica de este objetivo es que sea dirigido específicamente a un grupo en concreto. Parroquia, congregación, si es colegio, son chicos de secundaria o niños de primaria, ¿no?, de colegio tal. Temporalidad, por ejemplo, en este caso el mes de la Biblia, bueno, actividades que pueden durar todo el mes de septiembre. Que sea razonable y alcanzable, ¿no? Como les digo, ¿no? Es bueno... es como que yo quisiera que mi objetivo general sea que todos tengan una vida de santidad, por así decirlo, ¿no? O que todos tengan una formación bíblica, no sé, pues excelente, ¿no? O sea, eso también no solamente depende de ustedes, sino depende del público, ¿no?, el compromiso que tengan. Entonces, un objetivo razonable sería, por ejemplo, proponer a través de un evangelio el acercamiento a Jesús, ¿no? Algo que ellos después lo puedan trabajar en sus comunidades, ¿no? Por ejemplo, si en una parroquia trabajo todo un mes la Biblia en base a la misericordia, por ejemplo, en el evangelio de Lucas, ¿no? Esto me puede servir, me puede dar pie para que ya los grupos o los movimientos en su propia vida comunitaria ya puedan trabajar más adelante, ¿no?, a partir de esta experiencia del mes de la Biblia. Entonces, eso sí puede ser algo más realizable, ¿no? Algo no pequeño, pero sí que pueda ser medible. A ver, o por ejemplo, el ejemplo que puse en la diapositiva en cuanto a objetivo general: motivar el seguimiento de Cristo a partir de su palabra a los jóvenes de la parroquia Cristo Salvador en el mes de la Biblia, ¿no? Puede ser un ejemplo así, concreto, que me digan qué es lo que quiero hacer, en dónde, ¿no? El cuándo sería el mes de la Biblia en septiembre.
En cuanto a los objetivos específicos, son las estrategias, como digo, son estrategias que me tienen que ayudar a conseguir el objetivo general. De nada sirve que yo haga un objetivo específico, por más bueno que sea, si no está relacionado a mi objetivo general. Por ejemplo, ejemplos de un objetivo específico con respecto al objetivo general que he leído hace un momento, ¿no? Presentar e involucrar a los jóvenes en las motivaciones y respuestas de algunos personajes bíblicos que Jesús llamó. Por ejemplo, el llamado vocacional que Jesús hace a Pedro o a Mateo, ¿no? Es un objetivo específico y me puede ser una estrategia para cumplir mi objetivo general, que es motivar el seguimiento a Jesucristo, ¿no? En esta parroquia Cristo Salvador que pongo como ejemplo. Entonces, y es un objetivo que sí, este objetivo específico de trabajar el tema de las vocaciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se puede trabajar en un taller, ¿no? Lo puedo trabajar en un concurso de pintura, puedo trabajarlo en un teatro, ¿no? En un teatro bíblico. O sea, no solamente es hacer una buena estrategia, sino el cómo lo voy a implementar, ¿no? Propongo un esquema, ¿no? Está el objetivo general, 2 objetivos específicos y 4 actividades, ¿ya? Así, en el tema de las actividades vendrían a ser las actividades bíblicas del mes de la Biblia. Por ejemplo, si en mi mes de la Biblia yo me propongo hacer un taller de una semana, por ejemplo, una jornada con jóvenes, sería la segunda actividad, o un concurso de pintura, o un teatro, ¿no? Un teatro a partir de las parábolas, por ejemplo. Estas 4 actividades de mi mes de la Biblia me tienen que servir a cumplir con mis objetivos específicos, para que yo cumpliendo cada uno de estos objetivos específicos me ayuden a cumplir el objetivo general. Entonces sí, sería recomendable, por ejemplo, en el proyecto que revisé en el video anterior, había 3 objetivos específicos, ¿no? No digo que esté mal, pero igual, si podemos seguir esta estructura propuesta de por cada objetivo específico, objetivo 1, objetivo 2, trabajar 2 actividades, ¿no? Por cada objetivo específico, ¿ya? Es una sugerencia, ¿no? Entonces, ojo, ahora si ustedes me pueden argumentar o me pueden proponer, ¿no? Tal vez hacer 4 actividades en el mes de la Biblia es mucho, y prefieren trabajar con 3 actividades, ¿no? En ese caso, solamente en ese caso, igual, sería bueno que, por ejemplo, ustedes me especifiquen, ¿no? Por ejemplo, el objetivo específico 1 lo voy a trabajar en 2 actividades en concreto, ¿ya? Y que el objetivo específico 2 lo voy a trabajar con la tercera actividad en el mes de la Biblia. O sea, que cuando ustedes me presenten los objetivos específicos, a las finales tiene que estar bien relacionado con qué actividad yo lo voy a trabajar, ¿no? El tema de las actividades lo vamos a ver todavía al final del proyecto, pero ya tengan en mente que cuando ustedes elaboren sus objetivos específicos, tienen que pensar, ya, este objetivo específico, ¿de qué manera lo voy a trabajar? ¿Ya? Y continuamos, ¿no? La otra parte, bueno, hasta ahí ya sería una breve explicación del objetivo general y el objetivo específico para la implementación del mes de la Biblia. Yo les comentaba de que todos van a organizar un mes de la Biblia, pero va a responder a una necesidad particular, ya sea del colegio, la congregación o la parroquia donde estén. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a trabajar en un colegio, y quiero atacar un problema, ¿no? Y el caso que ponía el tema del bullying o el maltrato, que por ejemplo escoger un texto de la Biblia, puede ser una parábola, ¿no? Una escena de la vida de Jesús que me pueda iluminar este problema que hay, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Entonces sería bueno que su mes de la Biblia esté basado en un pasaje de la Biblia. Entonces, ¿para qué? Para que este pasaje que va a ser ese eje transversal en todas mis actividades, por ejemplo, si yo escojo el discipulado en el
Evangelio de Mateo para el mes de la Biblia, entonces todas mis actividades tienen que tener como eje, como trasfondo, el tema del discipulado en el Evangelio, ¿no? Ya sea que yo realice, no sé, desde un concierto, puedo realizar un taller, o no sé, un teatro, pero tiene que tener como hilo conductor el tema del discipulado en el Evangelio. Entonces, este pasaje o este texto bíblico que yo escojo va a ser la fundamentación bíblica de lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, ¿no? Si yo opto por escoger el tema del discipulado en el Evangelio de Mateo, entonces en la fundamentación bíblica yo voy a trabajar este texto. ¿Para qué? Para que si yo hago un taller de formación bíblica, ¿no? Ese taller se va a sustentar bíblicamente en la fundamentación que yo presento en el proyecto. Si yo voy a trabajar un teatro, por ejemplo, un teatro bíblico, igual, este teatro, ¿cuál va a ser su fundamentación bíblica, su fundamentación teórica? Lo que yo voy a trabajar en el proyecto, ¿no? Sea la actividad que sea, la fundamentación bíblica lo van a desarrollar en esta parte, que se llama Escuela de la Palabra. Los nombres tal vez les puedan parecer un poco complicados o nuevos. Son 3 escuelas de interpretación, que es un nombre que se le da desde Aparecida. 3 pasos para yo poder trabajar el texto bíblico, ¿no? Que lo llaman escuela de interpretación, escuela de comunión y oración y escuela de evangelización. Una manera de entenderlo más sencillo es la primera escuela, que es escuela de interpretación, viene a ser el aspecto intelectual, es qué dice el texto, ¿no? Por ejemplo, hacer un análisis literario del texto, el contexto en el cual fue escrito el pasaje que yo he escogido, ¿no? La escuela de comunión y oración es el aspecto espiritual, o sea, cuál es el mensaje que ese texto que yo he escogido me brinda a mí, a mi realidad. Por ejemplo, si yo estoy tocando el tema del discipulado en el Evangelio de Mateo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de interpretación sería pues un análisis bíblico o exegético de los pasajes que yo he escogido. Y en la parte de la escuela de comunión y oración es cómo yo puedo vivir el discipulado en mi realidad, ¿no? Lo que me dice el evangelista, ¿no? Acerca del discipulado, cómo lo actualizo a mi realidad, a mi vida personal, espiritual, a mi vida comunitaria. Y la última, que es la escuela de evangelización, es el aspecto misionero. Es a qué me compromete el discipulado en el Evangelio de Mateo, por ejemplo. De manera concreta, cómo yo me comprometo. Entonces, estos 3 pasos les va a servir para que ustedes puedan articular su fundamentación del proyecto. Como sugerencia, les recomiendo, por ejemplo, si quieren fundamentar su proyecto, en el caso, ¿no? el discipulado en el Evangelio de Mateo. Tocar todo el Evangelio de Mateo va a ser un poco pesado, ¿sí? ¿No? Trabajarlo en su proyecto. Pero sí pueden centrarse tal vez en algún relato de Jesús, algún encuentro que tiene con un discípulo, o a través de una parábola. Se escoja un texto, les recomiendo un solo texto con el cual poder trabajar, ¿no? Y ese texto que ustedes escojan, que puede ser una parábola, un relato, una curación, en fin, o un texto de las cartas de Pablo, ¿no? Un pasaje X, trabajaron esas 3 partes, ¿no? En la parte escuela de interpretación, qué es lo que dice el texto bíblico en su contexto, en su momento, ¿no? Entender qué es lo que quiso decir el autor en ese momento de la historia, y ese es el trabajo bíblico, ¿no? El análisis bíblico. La segunda parte, en la escuela de comunión y oración, vuelvo a repetir, es actualizar ese mensaje a mi realidad. Y la última parte, escuela de evangelización, es a qué me compromete, ¿no? El aspecto misionero.
Entonces, esa es, o de esa manera van a trabajar la fundamentación bíblica para su mes de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir? Primero es, yo hago un mes de la Biblia, ¿no? Para poder abordar un problema que hay en mi comunidad, ¿no? O algo que yo puedo potenciar en mi comunidad. Entonces, para eso tengo que hacer mis objetivos, ¿no? General y específico. Entonces, una vez que yo hago mis objetivos específicos, general y mis objetivos específicos, en base al tema que va a estar orientado a mi mes de la Biblia, puede ser a través de una frase del Evangelio o un texto bíblico en particular, y yo lo voy a trabajar en estos tres pasos, en esas tres escuelas, ¿no? Y esta fundamentación bíblica pues va a ser la base para todas las actividades que yo voy a trabajar en ese mes. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando el tema del, por ejemplo, el discipulado, ¿no? Entonces, y lo puedo trabajar, por ejemplo, desde el encuentro que tiene Jesús con el joven rico, ¿no? Que está en los evangelios. Por ejemplo, una actividad puede ser un teatro, ¿no? Donde se represente precisamente este encuentro que tiene Jesús con el joven rico que quiere seguirlo y que al final no puede, porque no se puede desprender de sus bienes materiales, ¿no? Eso puede ser una manera, ¿no? Otra es que ese mismo taller, ese mismo pasaje del joven rico pueda trabajarse tal vez en un taller bíblico de un par de días, ¿no? Entonces, no solo, o sea, este tema lo estoy trabajando desde un punto de vista más académico, más pastoral, tal vez desde un punto de vista más lúdico, ¿no? O a través del arte, ¿no? Entonces, o como les decía, un concurso de pintura donde se representa esta escena de Jesús con el joven rico. O sea, todo lo que yo quiero hacer en el mes de la Biblia tiene que estar fundamentado en el texto bíblico que yo escojo, ¿no? Y eso lo tienen que trabajar en estas tres escuelas, en estos tres pasos. Entonces, como estamos un poco, bueno, el trato es más que todo virtual, igual, si tuviesen alguna duda con respecto a cómo fundamentar bíblicamente el proyecto, muy aparte de escribir el correo, también pueden llamar a los teléfonos de Sobicaí para poder atenderlos en horario de oficina y poder comentarles tal vez por teléfono algunas sugerencias o dudas que se puedan tener y que tal vez pueda ser más rápido, ¿no? Hablarlo que escribirlo. Entonces, igual les invito a que lean la diapositiva de la parte del diseño del proyecto con los objetivos, la fundamentación bíblica. Las dudas, muy aparte que me lo escriban en el foro, igual pueden comunicarse conmigo a los teléfonos de San Pablo, ¿no? Acá estamos en Armendáriz, y los animo, de verdad los animo a que continúen con este proyecto. Acuérdense que el proyecto no debe quedarse solamente en lo teórico, no tiene que dar respuesta a una necesidad que haya en su parroquia, tiene que, en su parroquia, colegio, comunidad, y tiene que servir para acercar a las personas a Jesucristo por medio de su palabra, ¿no? El mes de la Biblia no se centra en un libro, en un objeto inanimado, ¿no? Es difundir a Jesucristo, que es la palabra hecha de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Hasta la próxima oportunidad.